Hola a todos, mi nombre es Ahmad Ashrafi y nos acompaña hoy día una querida amiga que tiene una historia increíble, que hace cosas al máximo, nada hace a medias y lo que se dedica al 100%. Bienvenida Karen, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Arman, por tu invitación a este lindo programa. Yo feliz de que estés aquí y que nos cuentes un poco de tu historia, quién eres, qué haces. Bueno, creo que definirme cada vez es más difícil. Antes era mucho más fácil cuando me decían quién eres o qué haces, decía soy abogada, pero hace mucho tiempo descubrí que eso no es lo que soy, eso no es lo que es Karen Burbano. Entonces, en esta búsqueda constante de saber quién soy, creo que soy un ser humano que simplemente está entregado a servir a los demás. Y me encanta que hayas dicho este encuentro o evolución tal vez de quién eres, no definiéndote por qué es lo que tu profesión o tal vez tus estudios o tu preparación, pero más bien el servicio. ¿Qué es lo que te llevó a servir a los demás? ¿Cuál fue ese catalizador que te llevó a eso? Creo que en el camino te das cuenta que nosotros somos más que el éxito solicitado por la sociedad como tal. Y muchas veces nosotros nos personificamos de una forma incorrecta y entendemos que lo que llena nuestras vidas, lo que le brinda un valor agregado a las mismas, puede ser, o sea, los éxitos laborales que puedes llegar a tener, cómo puedes seguir creciendo a nivel y comparándolo a nivel de cuánto vas ganando. Sin embargo, despersonalizamos también de lo que estamos compuestos. Entonces yo creo que somos todo parte de un cuerpo y alma, y el momento en que te conectas con tu espíritu, con tu espiritualidad, empiezas a buscar realmente qué eres. Y para saber qué eres, también requieres conocer cuál es el propósito de tus días en este transitar, porque todos vinimos a este mundo con un propósito. Y ese propósito tiene que ser lo suficientemente grande como para dejar una huella que realmente valga la pena. Y cuando supe que esa huella que estaba dejando en este mundo no estaba valiendo la pena, no estaba siendo realmente una huella, un legado que quiera dejar a alguien más, me di cuenta que tenía que hacer algo mucho más allá. Y en esa búsqueda de, de mirar qué es lo que tenía que hacer, también me acerqué mucho a Dios. Tal vez para todos no es Dios, pero para mí sí es Dios. Y al encontrarlo me di cuenta que sí tengo un propósito en este mundo, y ese propósito es utilizar mis habilidades para, para servir a los demás. Y creo que una vida sin servicio deja de guardar ese propósito, o sea, el hecho de que no podamos cambiar la vida de... ¿Qué historias? Cuéntanos algo que ha sido algo, una historia de servicio que te hizo dedicarte más o que te hizo generar generó esa sensación de propósito que acabas de mencionar. Creo que sobre todas las historias es el llamado del dolor. ¿Por qué? Porque en todas encuentras una característica particular. Y esta característica particular es lo que yo le llamo las banderas blancas. Y tú vas a ver alrededor de ti muchas banderas blancas que se encuentran levantadas. Antes nosotros entendíamos esa bandera blanca como una bandera de la paz. Hoy en día esa bandera blanca que tú puedes ver levantada, sobre todo en muchos hogares de Latinoamérica, significa el llamado del hambre. Es el llamado de muchas necesidades que se encuentran atrás de un hogar, atrás de una persona. Y cuando supe el significado de estos trapitos blancos fuera de los hogares, o en la época de la pandemia, me di cuenta que vaya, aquí en el Ecuador, en nuestra ciudad, yo vivo en la ciudad de Quito, en Quito había gente que estaba sufriendo, y no solamente sufría de dolor o enfermedad, sino sufría de hambre también. Entonces, parte con ese dolor que es tan cercano a ti, pero muchas veces preferimos ignorarlo, es el que me dio a entender que todos tenemos un propósito en la vida, y que nuestro propósito no es ignorar el dolor del resto de personas, sino más bien tratar de ver la forma de cómo podemos alivianar cargas. Y, y muchas veces digo, nosotros tenemos una conexión interna,
con Dios o con nuestra espiritualidad. Pero ¿qué es eso? Y realmente eso, todo esto se traduce a amor. ¿Y qué es el amor realmente? El amor es acción. Y si nosotros no somos acción, no estamos haciendo nada en este mundo. Me gusta mucho que hayas dicho que es acción. ¿Qué crees que es el impedimento más grande hacia las personas de tomar acción en algo que sienten propósito? Yo creo que es realmente sentir el propósito, porque cuando tú tienes ese propósito, simplemente sientes que tienes que hacer algo para moverlo y ponerlo en acción. No es un propósito, yo no puedo decir que mi propósito de vida es cambiar la vida del resto y simplemente sentarme a que por ósmosis pase algo. Las cosas no pasan por ósmosis, pasan por una acción. Todo en la vida va a pasar por una acción. Entonces, si realmente nosotros podemos tomar conciencia, pero no podemos tomar acciones. Entonces, el propósito en la vida de por sí es vivir siendo acciones. Entonces, creo que el hecho de haber encontrado, cuando tú dices, yo encontré un propósito en mi vida, tú inmediatamente vas a estar accionando ese propósito. Si no lo accionas, es porque todavía no has encontrado un propósito en tu vida. ¿Cómo crees que, o cuál crees que es un error o tal vez una falta de conciencia que las personas tienen hacia el propósito? ¿Cómo les sugieres encontrarlo? Yo creo que a todos nos llega un momento. Ni siquiera tenemos que forzarlo, ni decir, "Oh, mañana voy a encontrar un propósito en mi vida". No, por el contrario. Creo que cada uno tenemos un proceso de crecimiento, un crecimiento personal donde te preocupas primero por ti mismo. ¿Por qué? Porque para tener un propósito nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si es que yo no cuido de mí mismo primero, si no alineo esta trilogía de mente, cuerpo y alma y trabajo por hacer algo por esta trilogía, por más que yo trate de hacer lo que quiera y de buscar un propósito en mi vida, no lo voy a alcanzar. ¿Y por qué no lo voy a alcanzar? Porque lamentablemente nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, mientras yo no esté pleno conmigo mismo, esté trabajando para lo mejor para mí, esté alimentándome de la mejor forma. Y ahí sí digo cuestiones de las cuales me alimento en mi mente, que alimento mi cuerpo, hago deporte y realmente empiezo a dar todo mi mejor esplendor. Entonces no puedo buscar un propósito. Solo cuando yo llego a estar plenamente bien, entonces ahora sí puedo dar un segundo paso, que es decir, ¿qué quiero hacer ahora sí con mi vida? Estoy bien, estoy pleno, puedo darlo todo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser ese propósito para dar? ¿Por qué? Porque ningún propósito puede darse a medias. Todo tiene que darse a tope, con tutti. Entonces, si es que no estás dispuesto a darlo por completo, es porque todavía hacen falta cosas en ti. Siempre van a faltar cosas y siempre vas a poder seguir estando en un proceso de mejora. Pero primero el primer paso es apostar por ti. Y apostar por ti es trabajar en todos los renglones que hagan falta. Me encanta porque llegas a, o sea, claro, no puedes entregar lo que no tienes y no, y también tienes que ocuparte de ti mismo. Ujú. ¿Cómo has hecho tú? ¿Qué aconsejarías para las personas? ¿Dónde, o sea, si queremos llevar a las personas de dónde están a donde quieren estar, digamos, hay como una brecha. Esa brecha, ¿cómo la cortarías o qué aconsejarías que las personas digan, ok, para yo trabajar en mí mismo, cuéntanos un poco de qué hiciste tú para tener esta fortaleza y decir, ah, ahora me siento plena y encontré mi propósito y sirvo a los demás? Primero entendí que había algo que yo no hacía y ese algo era vivir en agradecimiento. Entendía que todas las cosas las daba por hecho. Empezando por la salud, para mí era algo que lo daba por hecho. Y de repente cuando llegó la pandemia, caí en el hospital, me dio septicemia y ya con septicemia en el hospital me tuvieron que cortar intestino grueso, trompefalopia izquierda, al quinto día me enfermo de COVID, me dio trombosis respiratoria, me indujeron a coma, estuve 22 días en coma y desperté de ese coma. Y dices,
bueno, ¿por qué desperté de ese coma? Y dices, ok, mi vida tiene que guardar un sentido. Y para que guarde ese sentido, primero tengo que cuidar de mi salud. ¿Por qué? Porque no puedo entregar al resto lo que yo no tengo. Porque ¿qué es lo que hacía antes? Me dedicaba a servir, a servir, a servir, a servir, a servir, a pensar en el resto, pero dejé de pensar en mí mismo. Empecé a ser muy condescendiente con las personas, sentirme salvadora de muchas personas a mi alrededor. Sin embargo, esa salvación a la final fue mi cruz. Y cuando te das cuenta de todas esas cosas, dices, ok, perfecto, primero yo. Entonces, si tengo que pensar primero en mí, en mi salud, trabajar en mi salud, volver a fortalecerme, luego de eso era muy importante vivir en gratitud. Y yo no vivía en gratitud, vivía en, en la queja. En la queja, en el autosaboteo, en todos los días había un pero, le hablaba muy mal a mi espejo de mí misma. Creo que era muy difícil ver en ese espejo, solo puedes ver lo que tienes adentro. Y lamentablemente estaba mal. Y creo que fue el primer paso para darme cuenta que estaba mal y que tenía que cambiar algo en mi vida. Que si Dios a mí me había dado una oportunidad, era porque era un bien muy valioso para Él. Creo que solo el padre puede cuidar también a sus hijos. Y cuando te das cuenta de esto, dices, yo no agradezco las cosas mínimas, no agradezco el amanecer, no agradezco el tener un plato de comida, no agradezco tener un trabajo, no agradezco tener mínimas cosas, personas que me aman a mi alrededor. Al no vivir en agradecimiento, te das cuenta que te has perdido de un mundo de oportunidades gigantesco. ¿Por qué? Porque el no vivir en agradecimiento, vives en rechazo contra ti mismo. Entonces empecé a trabajar en mí, empecé a trabajar en mi salud, a alimentarme de una mejor forma, decidí en gratitud. Le ofrecí todas las cimas del Ecuador y me acuerdo que hasta ese entonces a la máxima cima que había subido era la cima del Panecillo y dije, bueno, voy a subir a todas las cimas del Ecuador, empecé a hacer andinismo y realmente empiezas a tener conexiones muy hermosas con, con la naturaleza. Yo, ¿por qué escogí las cimas? Escogí las cimas precisamente porque son el punto más cercano a Dios, porque eran los lugares donde de meditación extrema. Entonces dije, quiero escoger esas cimas, quiero estar más cerca de Él, quiero tener una conexión, quiero que me brinde sabiduría, quiero que me brinde amor. Y en realidad sí, recibí todo eso y muchísimo más. Y cada vez que te vas planificando un reto más y un reto más y un reto más, te das cuenta que te vas convirtiendo invencible para ti mismo, que así también tu fe acrecenta y tu confianza hacia ti y el amor hacia ti también cada vez es más grande. Y te das cuenta que ahora sí, que estás dispuesto a hacer cosas más grandes, a vivir en agradecimiento, a vivir con un propósito, entender que todo el camino está hecho no para llegar a la cima, sino para disfrutar de un camino. Entender qué significa una maleta cuando te la subes a la montaña, que nosotros, yo siempre pongo el símil que la primera vez que hice montañismo, te dan la maleta, tiene mucho espacio y tú empiezas a meter en esa maletita los por si acaso. Entonces dices, llevo esta chompa por si acaso llueva, llevo este saco por si acaso me haga frío, llevo esta comida porque llevo un chocolate por si se me baja la presión, llevo más hidratación y más hidratación y más hidratación por si acaso me deshidrate. Cuando te das cuenta que en el camino estás llevando pesos innecesarios, realmente no sabes qué es lo que realmente necesitas tú. Y al llevar pesos innecesarios, vas desgastando energías en ese camino. Pero si no llevarías esos pesos innecesarios, no aprenderías que esa maleta está muy pesada y que tienes que regularla. Entonces vas aprendiendo muchas cosas en todo este camino. Yo creo que este punto de conexión para mí fue el que marcó una diferencia de primero cuidarme a mí mismo, o sea, un autocuidado completo y luego poder cuidar al resto.
O sea, ahora sí puedo tener algo más que dar. ¿Por qué? Porque yo estoy plena, porque estoy bien. Creo que a partir de ahí empecé a tomar otras decisiones en mi vida. Me encanta escuchar eso y qué pena lo que te sucedió con tu salud, pero qué educación y qué cambio, ¿no? De un tremendo obstáculo en tu vida, Luis, más bien un catalizador de algo mucho mejor. Y creo que lo que recibo, lo que quiero recalcar es, no es tan importante lo que quieres hacer o el propósito que quieres hacer, más importante es quién quieres ser y ser la persona que puede llenar ese propósito. Y lo segundo es las salidas de tu zona de confort. Yo también he hecho andinismo y las primeras cumbres sientes que te enfrentas a todos tus miedos, te enfrentas a todos tus dilemas, tienes miedo, tienes frío y como dices, tienes todas estas preocupaciones porque también no sabes si lo vas a lograr, no sabes a lo que te enfrentas. Y poco a poco a lo que vas ganando confianza, como acabas de decir, te sientes más plena y a la vez tal vez hasta más humilde, porque cuando llegas a esa cima te das cuenta de lo pequeño que en verdad somos y que el mundo es tan grande y las vistas son espectaculares y que eso te dio enseñanzas para convertirte en una persona más plena. Entonces, creo que eso recalco de lo que acabas de decir y creo que es sumamente importante eh, para los que nos estén escuchando de salir de su zona de confort para encontrarse a sí mismos también. Sí, creo que existen muchos factores exógenos que a veces nosotros no los medimos y que realmente nos ponen de rodillas. O sea, yo sí te digo, o sea, en mi caso, yo sí creo que Dios me ha puesto de rodillas entender que hay un ser superior. Así como una montaña, cuando vas subiendo esa montañita, y yo me acuerdo que a esas cumbres que no alcancé, que luego las alcancé en una segunda oportunidad, te das cuenta que la montaña te dice cuándo seguir y cuándo no seguir, que no depende de ti, que realmente existen fuerzas exógenas más fuertes que tú, a las cuales tienes que respetar y tienes que escuchar y tienes que dar media vuelta y bajar. Saber cuándo dar media vuelta, saber cómo escuchar. Y creo que antes eso era algo que no habitaba en mí. Y creo que también, o sea, los egos que nosotros manejamos son unos egos que, que ya son parte de un prototipo y que nos gusta vivir con ese ego y ese ego es el que nos alimenta, ese ego es el que nos permite documentar en cierta forma y ese éxito se encuentra medido ya por ciertos medidores, es decir, medidores económicos, medidores de cuánto reconocimiento tienes de la gente o no. Cuando aprendes a despojarte de todas esas cosas, creo que es bastante difícil llegar ahí y creo que sigo tratando, pero, pero te das cuenta que empiezas a ser una persona más real, porque ya estás viviendo de realmente lo que tú eres, lo que tú quieres ser y lo que tú dijiste que es súper importante, el legado que tú quieres dejar, esa huella, porque esa huella solo te importa a ti, a nadie más. Y el legado, sí, es el legado que tú quieres dejar al resto, que es haberles enseñado algo, haber dejado algo que ese va a ser el valor agregado por el cual tal vez te pueden calificar o pueden calificar tú, entre comillas, éxito. Totalmente, totalmente. Es un pensamiento mucho más grande y es un pensamiento de mucha más, tal vez una crítica hacia la sociedad que busca gratificación instantánea, más bien ver un legado, un logro así tan grande es pensar más grandes, tener la mente más abierta y también trabajar en una meta que toma más que un segundo, o sea, toma años construir algo así. Y eso me lleva a pensar o quisiera consultar tu opinión de cómo ves el tema de cómo colocas tú tu tiempo, cómo dedicas, ya que encuentras tu propósito, claro, no puedes disparar a todo lado, cómo tú buscas el mayor impacto. Impacto. Uno, tomé creo que la decisión más fuerte que fue renunciar.
a mi trabajo en relación de dependencia, dedicarme al ejercicio profesional independiente y así poder me centrar en la fundación en la cual yo quiero. Tengo un propósito para servir. Ese es mi propósito en este mundo, creo yo. Y mi objetivo principal ha sido la lucha contra el hambre y abandono de adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque levanté una necesidad que realmente a mí me alarmó, sobre todo en números. Imagínate, el 60% de la población de adultos mayores en el Ecuador, el 60% vive en extrema pobreza. Es decir, que gana menos de 60 centavos al día. Muchos de ellos viven en abandono y presentan discapacidades. De ese 60%, el 80% muere de hambre. Realmente después de saber esos números, dije, yo no puedo permitirme que conociendo la realidad, habiendo escuchado y habiendo visto el dolor, yo no tome acciones al respecto. Entonces, con la fundación llevamos desde la pandemia orientando todo nuestro apoyo y ayuda y el objetivo principal de la fundación a combatir el hambre y abandono de adultos mayores y personas con discapacidad, sacarlos de situación de calle, sacarlos de indigencia y darles un techo seguro, darles un plato de comida y realmente salvar sus vidas, alivianar sus cargas. Muchas veces no llegaremos a tiempo, muchas veces siguen existiendo más y más necesidades, pero por lo menos me compensa el saber que estamos cambiándole la vida a algunas personas. Y realmente, aunque suene súper romántico y que siempre lo repito en la fundación, el amor cambia vidas. El tiempo de cada uno de nosotros cambia la vida de alguien, el que lo escuches, el que estés a su lado, el que sepan que tienen a alguien que se preocupa por su existir, créeme que le cambia la vida a una persona. Y creo que sí, voy a seguir destinando mi vida para seguir luchando por esto y de alguna forma concientizar en las personas que a nuestro alrededor existe mucho dolor y que ese dolor sí puede ser alivianado con tu tiempo y con tu amor. Y es muy, muy profundo lo que haces. Es una estadística aterrador, diría yo, porque ese es enfrentar la realidad y capaz personas que no han tenido voz o no han tenido, no están en el día a día, entonces casi como no lo sientes, pero al dedicarse y lo que estás haciendo, traer conciencia y realmente lo que estás diciendo es, la acción es lo que cambia, no solo el desear que, ay, ojalá estén bien, es moverse y hacer algo. Me gusta terminar los podcasts dejando un espacio. ¿Qué les gusta, qué te gustaría dejar que las personas que escuchan esto se lleven de ti? ¿Qué es lo más importante que crees que deben llevarse y qué es lo que pueden hacer? Creo que lo más importante para todos nosotros es encontrar un propósito en nuestras vidas. Y sobre todas las cosas, ver que el amor es acción y que solamente las acciones pueden cambiar la vida de las personas. Que dejemos huellas, que seamos legado y que únicamente el cúmulo de pequeñas acciones puede cambiar nuestro mundo. Así que está en nuestras manos, la responsabilidad es nuestra, el metro cuadrado donde habitamos, hagámoslo que sea diferente. La responsabilidad y como digo, la culpa no es de la vaca, la culpa es nuestra y la responsabilidad es nuestra. Y cada una de nuestras acciones sí cambia vidas y el amor sobre todas las cosas es algo que cambia vidas. Gracias por haber dado este espacio y conversar conmigo. Yo disfruté mucho y sentí un refresco de personas que están haciendo acciones más que dichos y creo que me llevo mucho de esta conversación y sé que las personas que van a oír esto les va a impactar. Muchas gracias por Muchas gracias a ti, Ahmad, por la invitación. siempre bienvenida. Muchas gracias. Gracias.